Ok, ahí la perdió, ahí perdió la cabra y estamos bien cerca de esta portería, entonces se siente la tensión. ¡Ay! Fue golazo. Ahí está la cabra, cayó en la portería. Llega nuestro carnalín, la agarra y vámonos a situarla en medio una vez más. Amigos, amigas, sean bienvenidos a una aventura más. Hoy vamos a presenciar un juego de Cockburoo que es sin duda, sin exagerar, el deporte más extraño que he visto en toda mi vida. Cockburoo es el deporte nacional de Kirguistán, país de Asia Central que estamos recorriendo. Y es básicamente, si lo decimos de una manera muy simplificada, tal como es, algo así como si fuera un polo, pero jugado con el cuerpo de una cabra decapitada. Así como tal, así como se escucha. El deporte nacional de este país consiste en que personas montan caballos y tienen que meter el cuerpo de una cabra en una portería. A la cabra le cortan la cabeza y le cortan también las patas para que quede como un costal, y los jugadores agarran esta cabra, se la pasan de un lado a otro, se la quitan, la ruedan por el piso, lo que sea necesario dentro de los límites de la cancha para poder meterla en la portería del equipo contrario y así anotar un gol. ¿Qué tal? Curiosísimo, yo nunca había escuchado de este deporte y llegando a este país me vine a enterar que es algo muy popular, muy grande y que existen selecciones de diferentes países. Incluso hay estadios muy grandes a los cuales acuden cientos de personas para ver el juego en vivo. Hay personas que apuestan en el deporte por su equipo favorito. Pienso que va a ganar que este va a meter tantas veces la cabra en la portería contraria. Este deporte se practica también en países como Kazajistán, Pakistán, Uzbekistán, Afganistán. En esta región realmente, Asia Central y alrededores, es un juego bastante popular, que incluso lo televisan, salen las noticias. Busquen aquí mismo en internet videos y seguramente van a encontrar muchísimo. Los jugadores profesionales son ídolos de los niños. Es una escena en verdad muy alucinante. Ahora, si nos vamos tantito a los orígenes históricos de este deporte, se dice que fue inventado en este territorio, en Kirguistán. Los kirguis, muy orgullosos de esto, se ponen la camiseta de este es nuestro deporte nacional, aquí se inventó. Y el nombre nos dice mucho de cómo fue que originó. Cockburoo significa lobo azul o bien un lobo plateado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los lobos en esta región tienen esta tonalidad. Y el lobo es algo muy valioso, de verdad. Cazar un lobo, tener una piel de lobo en tu casa, es un símbolo de fortaleza. En el pasado, obviamente, esto tenía un significado mucho más profundo, así que las personas peleaban por los lobos. Tal vez alguien lo cazaba y llegaba otra tribu y decía, no, es mío, y la tribu decía, no, es mío, es mío. Se peleaban por este lobo, muchas veces peleaban en el caballo, y por eso fue que empezó a originarse esta dinámica de competir por el cuerpo de un animal. Ya de ahí evolucionó en un deporte y hoy en día ya no se usan lobos, sino que se usan cabras porque es un animal considerado menos valioso y cuya piel es muy fuerte, es muy resistente, entonces lo puedes aventar, incluso los caballos lo pueden llegar a pisotear y el animal no se va a desintegrar, el cuerpo no se va a romper. Para muchos les puede sonar muy frío cómo es que se narra esto, cómo es que se cuenta el juego, pero las cosas como son, y repito, aquí es de lo más popular, de lo más normal. Ya están llegando los jugadores. Y traen la cabra ya de una vez. Esta es la cabra que será utilizada para el juego como pelota, llamémosla. Y miren, podemos ver a un niño bastante joven que no sé si vaya a ser parte del juego, pero sí me ha tocado ver, estando acá, que estamos de repente viajando en carretera, que en las aldeas, por muy pequeñas que sean,
están entrenando y sí, los niños desde muy jóvenes le dan. Esta como tal es la portería. Por lo general se hacen de llanta. Hay otras que se hacen de barro con base de madera. Y miren, realmente no es tan profundo el hoyo para la portería. Entonces esto dificulta de repente para anotar, porque si tiras la cabra, me están contando, y rebota y se sale, no contó el punto. Estoy intrigadísimo de ver el juego como tal. Porque a ver, sí lo he llegado a ver que lo están jugando. He visto también muchos videos, pero un juego como tal entero nunca. Ya tienen aquí a la cabra bien agarrada. Ya están calentando los jugadores, ya están calentando a los caballos. Oigan, y a ver, en caso de que no lo hayan entendido para este punto, este video podría sensibilizar a muchos. De verdad, es mejor advertirlo. Es parte de esta cultura. Me parece fascinante, me intriga muchísimo, sí, pero es un tema que a muchos podría parecerles muy sensible, muy gráfico. En breve ya se va a cortar la cabeza de la cabra, así como también sus patas. Así que se está haciendo una ceremonia. Pudimos ver que se dio las gracias a Dios. Esto aparte del ritual, ¿ok? Entonces se dio las gracias a Dios y se le dice, se está cortando la cabeza de este animal, se está sacrificando como una ofrenda hacia ti para que nos cuides, porque este es un juego peligroso. Entendemos que es un juego peligroso y alguien podría perder la vida, entonces por eso se hace de esta manera. Una vez más, a ver, esto todo va censurado, pero aún así es algo muy gráfico. Tenemos ya a la cabra agarrada y le están tapando los ojos. Listo. En este momento se ha perforado el cuello de la cabra. Ya está sangrando la cabra muchísimo. La cabra está muerta en este momento. Sí, acaba de morir. Es evidente, acaba de dar su último respiro. Ha muerto, ha sido sacrificada. Ahora sí, la cabra ya no tiene vida y utilizando el mismo cuchillo está procediendo a cortar la cabeza como tal. Hay mucha sangre. De verdad sí, hay muchísima sangre. Y listo, la cabra ya no tiene vida, ya ha sido sacrificada. Ya ha sido separada de su cuerpo la cabeza. Ya tenemos de este lado la cabeza de la cabra, de este lado el resto del cuerpo. Y está procediendo a cortar las piernas. Ya se cortó la cabeza, ya se cortaron las patas de la cabra y está listo el cuerpo para el juego. Ya lo está levantando. El jugador dice que debe pesar unos 25 kilos. Wow, es bastante pesado. Sí deben estar en buena forma, deben tener fuerza los jugadores. Y listo, le está dando la cabra al jugador. Ahora sí, para dar inicio. Que ahora, en cuestión de cómo se anota, es algo de verdad muy interesante, que los jugadores pueden incluso aventarse del caballo, pueden saltar desde una distancia considerable, el caballo puede saltar por encima de la portería y ellos lo pueden dejar caer, lo que sea necesario para que la cabra permanezca en la portería. Si rebota y se sale, ya no es válido el gol. Aquí está el jugador, él es uno de los mejores jugadores de la aldea, me comentan, sosteniendo la cabeza de la cabra en su caballo. Este caballo es uno de los mejores valuados de la aldea, me cuentan. La cabeza y el cuerpo en general me comentan que no debería tocarse con los pies, pues es una falta de respeto. Siempre debe ser levantado con las manos, no puedes estarlo pateando. Igual la cabeza no tienes que estarla moviendo con los pies, siempre levantándolo con las manos. Y bueno, la cabra tuvieron que sacrificarla justo en este momento porque tiene que usarse una cabra fresca, por decirla de cierta manera. El cuerpo de una cabra puede usarse tal vez para unos 2 o 3 juegos, pero si estos juegos pasan en el mismo día, si son en diferentes días, ya el cuerpo se piensa que no aguantaría igual. Y también porque iría en contra de la tradición, que la tradición dicta que después del juego o los juegos, la cabra debe ser comida, debe ser compartida entre los jugadores de ambos equipos. Así que de esta manera, después de que culmina el juego, los jugadores muestran que los confrontamientos culminaron en la cancha y después del juego son amigos, son aliados, están unidos. Es la manera como demuestran esto, que el confrontamiento nada más fue en el juego, después todos comen la cabra, comparten la carne y así demuestran el valor, la importancia de la unión, de trabajar juntos. Y listo, comienza en este momento el juego. La cabra está en medio de la cancha, ¿ok? Y los jugadores empiezan a pelear.
por ella. Podemos ver que le pegan a los caballos. Está en contra de las reglas pegarse entre ellos, pero a los caballos sí se puede, ¿ok? Y listo. Ya se ha recogido, ya se ha levantado la cabra. Para levantarla tiene que usarse únicamente las manos, no se puede usar ayuda del palo. Y ahí van todos corriendo. Y al parecer, ¿se va a anotar? ¿Se va a anotar? No, no se anotó todavía. Ok, ha cambiado de bando la cabra. Va para allá, va para allá. ¡Wow! ¿Cómo se amontonan todos? Ahí va la cabra, ahí va. ¡Listo! Se ha anotado. Primer gol, primer punto del partido. Que sí, si tienen la duda, yo tenía esa duda, sí se les llama gol. Acaban de meter un gol. Me cuentan que en un juego normal, promedio, se podrían estar metiendo unos 10 goles, ¿ok? Es como lo promedio, pero tal vez si son muy buenos defendiendo, tal vez nada más anotan 3, 5 goles y que de repente pasan palizas, que recientemente jugó Kirguistán con Kazajistán y que Kirguistán ganó 27-3. Entonces, que fue toda una situación, fue todo un meme de internet, así de jaja, les ganamos 27-3 en el juego de la cabra. Sí, pues es algo enteramente local, a la gente le representa mucho. Después de cada gol se encargan de poner la cabra en medio de la cancha, ¿ok? Ahí está una portería, ahí está la otra, está en medio, podríamos llamarle. Y listo, comienzan de nuevo, batallan por tener la cabra, por anotar. Ahí va. Uy, la levantó de una. La ha tirado, la ha tirado. Ahí lo agarró, el del otro equipo está batallando, yo la quiero. Ahí van los dos. Ahí va, hacia el otro lado. Podría este ser el empate. Uy, la tierra me está tapando. Y sí, aparentemente fue gol. Ah, no. Ahora sí ya la metió. 1-1 en este partido tan reñido de Cockburrow. Los juegos suelen durar 40 minutos. Son 2 tiempos de 20 minutos cada uno. Entonces 20 minutos, juegan, descansan 5 o 10 minutos, cambian de lado y continúan. Oigan, este juego de verdad se está poniendo muy emocionante. El puntaje ahorita va 7-3. Acaba de comenzar el segundo tiempo. Y de verdad le dan y le dan. Sí, es un juego extremo. Sí se dan bien duro. Y la manera como se agachan, comprendo. De verdad comprendo por qué a la gente le gusta tanto verlo, por qué les resulta tan emocionante. Yo imagino que eventualmente será un deporte que evolucionará y las personas ahora usarán costales de arena para jugar en vez de cabras. Porque sí, a ver, se entiende el significado y todo, pero hoy por hoy tal vez no hace mucho sentido hacerlo con cabras. Más que pues la tradición y lo que quieran, pero sí, yo diría que va a evolucionar para que se usen ahora como costales de arena, porque el juego sí que está bastante entretenido. Ahí vienen por otro punto más. El equipo que anota aquí está apaleando, de verdad. Ay, para poder grabar tengo que estar bien alerta, corriendo de un lado a otro para que no vengan a por mí los caballos. Es que miren eso, miren qué esfuerzo para mantener la cabra. Cómo se apoya en el caballo. Ok, ahí perdió la cabra y estamos bien cerca de esta portería, entonces se siente la tensión. ¡Ay! Fue golazo. Ese carnal es estrella. Ahí está la cabra, cayó en la portería. Llega nuestro carnalín, la agarra y vámonos a situarla en medio una vez más. Todo sucede muy rápido. Ahí va, listo. Ahí se ha dejado la cabra. Y vámonos al siguiente round. Y bueno, ahorita es medio tiempo, ¿ok? En lo que descansan, me están explicando algunas cosas sobre la cabra. A ver, las patas se cortan porque aquí es un buen agarre, ¿ok? Estamos viendo que la agarran en su mayoría aquí. De repente la abrazan, pero en su mayoría se agarra, miren, así. Entonces es un buen agarre, por eso es que las patas se cortan de esa manera, nada más a la mitad. Y me están explicando que se tiene como la creencia que la mejor carne de cabra para comer es de aquella cabra que se usó en un juego de Cockburrow. ¿Por qué? Porque como la están aventando, incluso los caballos de repente la pisan, esto suaviza la carne de la cabra. Entonces, después del juego o los juegos, dependiendo de para cuánto se use, la carne que sale de esta cabrita está como muy suave, muy agradable de comer. ¡Wow! ¡Qué loco! De verdad, qué loca tradición y muy interesante lo normal que estas personas lo ven. Les digo, es una cultura muy
única y que defienden mucho y de la cual están muy orgullosos. Y bueno, como dato adicional, me están contando que los jugadores profesionales de Cockburoo, obviamente ese es su único trabajo, jugar Cockburoo, ganan buen dinero. De igual manera, los caballos profesionales de Cockburoo pueden valer mucho. El caballo más caro de toda la historia de Cockburoo ha sido de $1 millón, valor de $1 millón. Es un deporte grande, es muy importante para esta región del planeta. Es que miren cómo batallan por la cabra. Todos los caballos ahí se amontonan. O sea, es un deporte bien agresivo, la verdad. Entiendo por qué hacen el ritual del juego peligroso al principio. Miren cómo se pelean por ella. ¡Wow! Felicidades, compa. Muy bien. Congratulations, friend. Pues los jugadores están cansados, concluye así. Se la han pasado bien, conviven después del juego y se preparan porque lo que sigue es cocinar a esa cabra cuya carne ya está suave de tanto que fue aventada, de tanto que fue pisoteada. Pues ahí lo tienen, un poco de lo que es el deporte nacional de Kirguistán y un deporte bastante popular en toda esta región de Asia Central y alrededores, Cockburoo. El juego que usa como pelota, como objeto para anotar el cuerpo de una cabra decapitada y sin patas. ¿Sabían de la existencia de este juego? Sus opiniones pueden dejarlas aquí abajo en los comentarios. No hay duda que nunca dejaremos de asombrarnos por las cosas que suceden en este planeta y lo relativo que es el concepto de normalidad cuando cambiamos de ubicación geográfica y antecedentes culturales. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.